Le dijo a la mujer alienígena, tienes unos ojos geniales. Tuve una reacción inesperada. Isen se ajustó el cuello de su uniforme diplomático, tratando de sacudirse la inquietante sensación de que la habitación misma lo estaba observando. Técnicamente, lo fue. Las paredes de la embajada Celari brillaban con un suave resplandor iridiscente. Bioingeniería para monitorear sutilmente el movimiento, la temperatura y, si los rumores eran ciertos, el estado emocional de quienes estaban adentro. Ahora mismo. Sospechaba que las paredes se susurraban entre sí. Este tipo está demasiado sudoroso para ser un verdadero diplomático. Se aclaró la garganta, de pie un poco más erguido mientras los imponentes diplomáticos de piel esmeralda entraban en la cámara. Sus formas alargadas se movían con una fluidez asombrosa, envueltas en túnicas translúcidas y cambiantes que parecían ondularse como una luz líquida. Isen había visto muchas cosas raras en su carrera, pero los Eri nunca dejaron de inquietarlo. Sin embargo, no era su altura. Pero a casi 7 pies de altura, lo hicieron sentir como un adolescente escuálido de la tierra en una prueba de baloncesto. No, fueron sus ojos. Cada Celari tenía pupilas luminosas parecidas a gemas que cambiaban entre intrincados patrones fractales. Era como mirar fijamente a un caleidoscopio que de alguna manera conocía todos tus secretos. Y luego entró en Vaya. Isen había leído los archivos informativos, había estudiado las dosis políticas, pero nada lo preparaba para verla en persona. A diferencia de los otros Eri que irradiaban la autoridad compuesta de diplomáticos experimentados, Vaya tenía una ventaja de algo más. Curiosidad, alegría, problemas. Los tres, si la sutil sonrisa en sus labios era algo por lo que pasar. Sus ojos esmeraldas se encontraron con los de él, y por alguna razón, el cerebro de Isen sufrió un cortocircuito. Tal vez fueron los remolinos de Iris, o tal vez fue el hecho de que había estado corriendo con nada más que cafeína y pura fuerza de voluntad durante las últimas 24 horas. De cualquier manera, lo que salió de su boca fue, tienes unos ojos geniales. Por un segundo, hubo silencio, no solo de Vaya, sino de todo. El aire mismo parecía tensarse, como si el universo se hubiera inclinado para escuchar lo que sucedería a continuación. Vaya inhaló bruscamente. Sus pupilas se expandieron, girando en espiral hacia afuera como galaxias florecientes. ¿Los ves?, ella susurró. Isen parpadeó. ¿Ves qué? Vaya se acercó, su voz bajó a algo casi reverente. Ningún humano los ha percibido antes. Antes de que pudiera preguntarle a qué demonios se refería, su forma brilló. No fue una transformación dramática. Sin efectos de sonido de transformación de ciencia ficción, sin explosión repentina de tentáculos alienígenas, pero estaba mal de una manera que hizo que el estómago de Isen se tambaleara. En un momento, su piel estaba tersa y radiante. Las siguientes docenas, no, cientos de ojos espectrales parpadearon abiertos sobre sus brazos, hombros, incluso a lo largo de la delicada cresta de su clavícula. No eran exactamente grotescas, más como etéreas rendijas brillantes que cambiaban y se reenfocaban de forma independiente. Observando, estudiando, el primer instinto de Isen fue gritar. Su segundo instinto fue gritar de verdad. Él tampoco. En cambio, soltó un estrangulado, oh, wow. Esos son muchos ojos. Un silencio lento y misterioso cayó sobre la habitación, los otros Eri se habían congelado, sus propias pupilas se movían en espirales ilegibles. Algunos intercambiaron miradas, otros dieron pasos medidos hacia atrás como si Isen acabara de anunciar que portaba un virus altamente contagioso. Eres compatible, murmuró Vallana, extendiendo una mano hacia él. Isen, que no se había inscrito en absoluto en lo que fuera esto, inmediatamente dio un paso atrás. Está bien, hagamos una pausa por un segundo. Compatible. Compatible como en un puede sentarse uno al lado del otro en una nave espacial sin una conversación incómoda o en un tu especie y la mía ahora están entrelazadas cósmicamente y, sin saberlo, he aceptado algún tipo de propuesta de matrimonio Eldritch. Vaya inclinó la cabeza, estudiándolo. Sus muchos ojos espectrales parpadearon al inquietante unísono. Poco claro. Esa no es la palabra que esperaba. Antes de que pudiera entrar en un pánico diplomático total, un timbre profundo y resonante resonó en la cámara. Algo entre un gong y un zumbido pulsante se sintió más en los huesos que en los oídos. Los delegados Eri se enderezaron, su postura se agudizó. El implante traductor de Isen zumbó levemente, alimentándolo con una interpretación retrasada. Invocación de protocolo.
Se ha activado el antiguo derecho de la primera percepción, que francamente sonaba muy por encima de su sueldo diplomático. Un anciano Celari vestido dio un paso adelante, con la voz baja y solemne. El humano ha visto que está escrito. Debe ser juzgado. Isen, que ya lamentaba cada elección de vida que había llevado a este momento, soltó una risa nerviosa. Correcto. Un juicio. Probablemente sea solo una forma genial de decir Salari, tengamos una charla amistosa mientras tomamos el té, ¿verdad? Vaya no parpadeó. Bueno, lo hizo, pero con unos 50 ojos diferentes a la vez, lo que fue significativamente peor. No, dijo simplemente. Isen gimió, pellizcándose el puente de la nariz. Por supuesto que no. Un par de guardias Celari, altos, relucientes y de aspecto muy serio, se movieron para flanquearlo. Levantó la mano lentamente, tratando de proyectar un nivel de calma diplomática que absolutamente no sentía. Vale. Vale. Tomemos un respiro aquí. No quise percibir lo que percibí. ¿No podemos fingir que esto nunca sucedió? La expresión de Vaya se suavizó ligeramente, un destello de diversión en sus ojos. No es así como funcionan nuestras leyes. Bueno, nuestras leyes dicen que debería tener un abogado presente para este tipo de cosas. El anciano vestido lo miró impasible. Sus leyes son irrelevantes. Isen suspiró dramáticamente. Sí, cifras. Cuando los guardias comenzaron a escoltarlo hacia un destino desconocido, miró a Vaya. ¿Hay alguna posibilidad de que esta prueba termine conmigo recibiendo una bebida de cortesía y una disculpa sincera por el malentendido? Vainer sonrió. Improbable. Fantástico, murmuró Isen. Realmente sintiendo todo el asunto de la diplomacia interestelar en este momento. Y con eso, fue conducido más profundamente a la embajada seria hacia un destino que no entendía. Isen se sentó en lo que solo podía suponer que era una sala de audiencias alienígena, aunque se parecía más al interior de una medusa bioluminiscente. Las paredes pulsaban suavemente, membranas translúcidas que cambiaban de color como un anillo de humor vivo. Si ese estado de ánimo era siniestro o levemente molesto, no podía decirlo. Se movió incómodamente en la silla de aspecto orgánico que se había levantado del suelo para acomodarlo. Hacía calor y estaba ligeramente húmedo. Trató de no pensar en eso. Frente a él, un semicírculo de ancianos Celari de alto rango lo observaba con inquietante quietud. Sus ojos caleidoscópicos se arremolinaban en espirales fractales, cambiando de colores y patrones que Isen sospechaba que significaban algo profundo, como un código Morse cósmico. Su implante traductor, desafortunadamente, era tan útil como una tostadora rota. Vaya se paró a su lado, una imagen de elegancia serena, a pesar de que tenía docenas de ojos espectrales mirándolo en todo momento. Isen había decidido simplemente no pensar en eso por ahora. El anciano más alto, envuelto en lo que parecía seda viva ondulada con glifos ilegibles, finalmente habló. El humano ha visto, dijo el anciano en tono. El humano no tenía la intención de hacerlo, corrigió Isen. En mi defensa, ustedes no tienen señales de advertencia sobre cambios inesperados en la realidad. Un anciano más pequeño a la izquierda dejó escapar un sonido que podría haber sido una burla o un hipo. Isen no estaba seguro. Vaya le lanzó una mirada que decía muy claramente, cállate antes de que accidentalmente actives otra derecha antigua. La prueba de los ojos debe comenzar, continuó el anciano, ignorando el comentario de Isen. Es el único camino a seguir. Isen suspiró, frotándose las sienes. Vale. Sí. Entonces, sobre eso. Solo para aclarar, cuando dices juicio, ¿te refieres a una prueba filosófica genial de juicio de sabiduría o más bien a un UPS, licuamos el juicio humano? Vaya vaciló por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para preocuparlo profundamente. La prueba pondrá a prueba si realmente estás en sintonía con la visión más profunda, dijo. Ya sea que su percepción sea una casualidad o algo mayor. A Isen no le gustaba cómo expresaría Fluke. Uno de los ancianos hizo un gesto y una sección del piso se abrió como vidrio líquido, revelando una cámara circular debajo. Un suave zumbido llenó el aire cuando las paredes de la cámara comenzaron a brillar, refractando la luz en patrones vertiginosos. Se veía incómodamente como el tipo de lugar al que la gente entraba y no salía. Isen se cruzó de brazos. Bien, contraoferta. En lugar de probar si soy una especie de anomalía humana mágica, ¿qué tal si simplemente, no lo sé, olvidamos que esto sucedió?
Presentaré un informe oficial diciendo que los asalariados tengo ojos muy geniales y muy normales, y todos seguimos adelante con nuestras vidas diplomáticas. Vaya exhaló por la nariz, lo que Isen estaba bastante seguro de que era el equivalente ser y de esforzarse mucho por no abofetearlo. El juicio no es opcional, gimió Isen. Nunca lo es, ¿verdad? El anciano más alto extendió una mano. Un paso adelante, Sear. Isen se estremeció. Wow, vidente. Eso suena demasiado oficial. Es tu título ahora, dijo el anciano simplemente. ¿Puedo conseguir uno diferente? Algo menos siniestro, como no lo sé, ese tipo que vio demasiado y quiere irse a casa. Sin respuesta. Vaya colocó una mano ligeramente sobre su hombro. Isen, suspiró. Bien, haré la prueba, pero si termino espiritualmente evaporado o convertido en una especie de fantasma cósmico, los perseguiré a todos ustedes. Con eso, entró en la cámara. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, las paredes se movieron. No físicamente, más como si nunca hubieran sido muros, solo la ilusión de límites. El espacio se desplegó a su alrededor como una flor que se despliega, revelando algo más debajo. Formas, colores, patrones demasiado vastos para el pensamiento humano. No fue solo vista. Fue comprensivo, crudo y sin filtrar. Sintió el peso de 1000 líneas de tiempo presionando contra su mente. Y luego se vio a sí mismo, o más bien versiones de sí mismo, ondulando posibilidades. Un hombre que nunca había puesto un pie en esta cámara. Un hombre que nunca había hablado con Vaya. Un hombre que no había dicho nada, había mirado hacia otro lado, no había visto. Y la otra cosa, algo mirando, no solo a él, no solo a los Illari, algo que siempre había estado mirando. Isen retrocedió tambaleándose, jadeando. Sus visiones volvieron a la realidad. Las paredes de la cámara se solidificaron y el zumbido en el aire se disipó. Vaya ya estaba a su lado, sus manos agarrando sus brazos. Isen. Él la miró, con los ojos abiertos. Vi algo más, susurró. Algo más allá incluso de ti. La habitación quedó en absoluto silencio. Los muchos ojos de los ancianos se entrecerraron al unísono. La expresión de Vaya cambió de curiosidad a algo mucho más inquietante. Miedo. Isen había visto muchas cosas raras en su vida. Una vez, durante una conferencia diplomática sobre Titán, accidentalmente entró en una nube de gas sensible dando una presentación de PowerPoint. En otra ocasión, había visto a un camarero marciano hacer malabares con 6 tragos con la lengua prensil. Pero nada, absolutamente nada, comparado con la sensación de toda una especie mirándolo fijamente como si acabara de anunciar que podía escuchar colores. El agarre de Vaya sobre su brazo se tensó. No dolorosamente, pero lo suficiente como para dejar en claro que lo que acababa de suceder no era normal. ¿Viste qué?, preguntó, su voz cuidadosamente controlada. Isen tragó saliva, todavía tratando de estabilizarse. Algo mirando. No solo yo, no solo ustedes, todo. El anciano más alto dio un paso lento hacia adelante. Descríbelo. Isen negó con la cabeza. No, no puedo, no fue como mirar una cosa. Era como si el concepto de ser visto me estuviera devolviendo la mirada. Un murmullo bajo recorrió los Illari reunidos. Sus ojos, normalmente hipnóticos en su constante cambio, se habían sincronizado en un solo patrón idéntico. Una señal silenciosa para la que Isen no necesitaba traductor. Estaban asustados. Vaya se volvió hacia los ancianos. Él no debería haber sido capaz de percibir más allá del velo. Uno de los ancianos más pequeños, cuyas túnicas brillaban como aceite sobre el agua, respiró hondo. Y sin embargo lo ha hecho. Isen soltó una risa seca. Todavía un poco mareado. Genial. Me encanta eso para mí. Entonces, para ser claros, ¿soy espiritualmente radiactivo ahora? ¿Es esta una de esas cosas en las que empiezo a brillar y a escuchar voces antes de ascender o derretirme? El anciano aceitado le dirigió una mirada larga e ilegible. Desconocido, Isen gimió. Fantástico. Me encantan las respuestas claras. Vaya se volvió hacia él, su expresión ilegible. Tenemos que irnos. Eso llamó la atención de Isen. Espera, ¿irte de dónde? ¿Ya no estoy siendo juzgado? ¿Gané yo? ¿Hay como un premio? No, ella dijo que ya lo arrastraba hacia la salida de la cámara. Algo anda mal.
Los otros ancianos no se opusieron. De hecho, parecen aliviados, lo que solo puso a Isen más nervioso porque cuando las antiguas especies hiperinteligentes que veían a través de las dimensiones comenzaron a actuar de manera extraña, eso fue una muy mala señal. Vaya se movió rápido, su larga zancada obligó a Isen a trotar solo para mantenerse al día. Atravesaron los pasillos de la embajada, que latían con una suave bioluminiscencia, proyectando misteriosas sombras cambiantes. Está bien, jadeó Isen. Alguien tiene que explicar lo que está pasando. Preferiblemente de una manera que no involucre las palabras fatalidad cósmica o ruptura existencial irreversible. Vaya no dejó de caminar. El velo es lo que separa nuestra percepción de lo que hay más allá. Los Elari evolucionaron para ver más profundo que la mayoría, pero ni siquiera nosotros estamos destinados a ver más allá. No deberías haber podido. Isen frunció el ceño. Bueno, lo hice. Lo que significa que o soy una especie de anomalía humana rara o él se detuvo. Vaya finalmente se volvió hacia él. O Isen exhaló lentamente. O algo del otro lado quería que lo hiciera. Por primera vez desde que la conoció, Vaya dudó. Eso no fue reconfortante. Antes de que pudiera responder, las luces del pasillo parpadearon. Las paredes orgánicas de la embajada dejan escapar un tono bajo, casi zumbido imperceptible como un latido profundo y distante. A Isen se le cayó el estómago. Eso es nuevo, ¿verdad? Las pupilas de Vaya se dilataron. Necesitamos salir del mundo ahora. Apenas llegaron a la bahía de atraque antes de que las cosas se pusieran raras. En el momento en que entraron, toda la cámara se movió. No fue un cambio físico. Más como la realidad misma con hipo. Durante medio segundo, todo se duplicó. Los muros, los barcos, el aire, incluso Vaya. Isen se sintió dividido. Dos versiones separadas de él existiendo en el mismo lugar durante un solo instante nauseabundo antes de regresar de golpe a una realidad. Él tropezó. Oh, demonios, no. No. Absolutamente no. Hoy no me inscribí en Quantum Horror. Vainer lo estabilizó. Sus manos estaban frías. No solo frío al tacto. Fría como si acabara de estar parada fuera del tiempo mismo. La bahía de atraque, que había estado llena de pilotos Elari presentes hace un momento, ahora estaba vacía. Vaya maldijo en voz baja. Ya ha comenzado. Isen se frotó las sienes. Vale. Sí, claro. Fingamos que entiendo lo que eso significa. Ella no respondió. En cambio, ella lo condujo hacia uno de los elegantes barcos iridiscentes, un crucero clase Seridiplomat construido para la velocidad y el sigilo. La escotilla de entrada se abrió y Isen la siguió adentro, todavía tratando de procesar qué demonios estaba pasando. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó mientras ella activaba los controles del barco. Los muchos ojos de Vaya parpadearon en una inquietud sincronizada. A alguien que podría tener respuestas. Isen se abrochó el cinturón. ¿Y por alguien, te refieres? Ella dudó el tiempo suficiente para ponerlo nervioso. El único otro ser que alguna vez vio más allá del velo. Los motores del barco zumbaban a toda velocidad, y Isen dejó caer la cabeza hacia atrás contra el asiento. ¡Oh, genial! Una secuela. El barco atravesó el tejido del espacio como una aguja a través de la seda, silencioso y elegante, su casco iridiscente reflejaba el frío vacío del más allá. Isen se sentó atado a su asiento, con los brazos cruzados, tratando de no pensar demasiado en el hecho de que la realidad había fallado allí atrás. Entonces, dijo, rompiendo el silencio. ¿Estamos volando hacia un sabio y benevolente? ¿Un ermitaño que me dará una espada encendida y me dirá que soy el elegido? ¿Quizás un antiguo oráculo que habla en acertijos? Vaya mantuvo sus ojos, todos ellos, en los instrumentos del barco. No exactamente, dijo Isen. Por supuesto que no. El sistema de navegación del barco pulsaba con glifos ilegibles a medida que se acercaban a su destino. Afuera, se alzaba una estructura masiva, algo entre una estación y un organismo vivo, flotando en los márgenes del espacio conocido. Su arquitectura era extraña, incluso para los estándares Elari. Una masa retorcida de formas cambiantes y filamentos débilmente brillantes. Isen frunció el ceño. Eso no parece un lugar donde vive la gente. Vaya no respondió de inmediato. En cambio, exhaló lentamente y dijo, porque no lo es.
El barco atracó con un saca apenas perceptible y la escotilla se abrió. El aire dentro de la estación olía diferente, como metal y algo débilmente orgánico, como el aliento de una bestia dormida. Isen siguió a Vaya por un pasillo oscuro, con las entrañas gritándole que se diera la vuelta y se fuera. Pero esa ya no era realmente una opción, ¿verdad? Al final del pasillo, una puerta latía con una luz lenta y rítmica. Vainer presionó con una mano la interfaz y la puerta se abrió. Adentro, rodeado de hebras cambiantes de algo que parecía datos líquidos, estaba sentado el único otro ser que alguna vez vio más allá del velo. Isen esperaba algo aterrador, una entidad cósmica, un antiguo sabio arrugado, tal vez un tipo con muchas túnicas siniestras. Lo que consiguió fue un humano de aspecto muy cansado. El hombre levantó la vista, parpadeando borrosamente hacia ellos. Su cabello estaba desordenado, su barba desigual y tenía el aire distintivo de alguien que no había dormido bien por la noche en años. «Oh», murmuró el hombre. «Encontraron otro», parpadeó Isen. «¿Otro qué?». El hombre hizo un gesto vago. «Otro idiota que vio demasiado». Isen se volvió hacia Vaya incrédulo. «Podrías haber liderado con eso». «Otro humano». Todo este tiempo pensé que era el primero. La expresión de Vaya era ilegible. Se fue mucho antes de mi hora. Los registros son vagos. El hombre resopló. Sí, porque a los Elari les gusta fingir que no existo. Lo hace más fácil que lidiar con la verdad. Se estiró, gimiendo cuando algo en su espalda se agrietó. Mi nombre es Malcolm, por cierto. Isen se sentó frente a él. Está bien, Malcolm, ¿qué demonios vi? Malcolm se frotó las sienes. Lo que pasa con el velo es que está ahí por una razón. Se supone que el universo no debe percibirse en su totalidad. Hay cosas, grandes cosas viejas y hambrientas, del otro lado. No nos notan porque somos hormigas en la acera. Pero en el momento en que los ves, Isen tragó saliva. Ellos me ven. Malcolm asintió sombríamente. Vallana se tensó. Entonces tenemos que cerrar la conexión. Rompe cualquier vínculo que se haya formado. Malcolm suspiró. No es tan simple. En el momento en que reconoces algo así, deja una marca. Una especie de huella metafísica. No puedes simplemente restregarlo. Isen gimió. Fantástico. Entonces, ¿yo qué? Un faro cósmico andante. Más como una luz parpadeante, dijo Malcolm. Todavía no te han notado del todo, pero lo harán. Isen retrocedió, pasándose una mano por el pelo. Genial. Entonces, mis opciones son ser devorado por los dioses del espacio o Malcolm lo estudió por un largo momento. Luego, finalmente, él sonrió o aprendes a parpadear. Isen parpadeó. Lo siento. ¿Qué? Malcolm se puso de pie estirándose. ¿Ves ahora que eso significa que tienes una opción? Puedes sentarte a esperar a que te devoren o puedes comenzar a mirar más profundamente. Porque lo que nadie considera nunca es que si podemos verlos, ¿qué más podemos hacer? Isen exhaló, su mente acelerándose. Los últimos días habían sido un torbellino de revelaciones, pero esto era algo nuevo. Vaya le puso una mano en el hombro. Isen. Él se volvió hacia ella. Ella buscó en su rostro, su expresión ilegible. Luego, después de una larga pausa, dijo, ¿qué quieres hacer? Isen pensó en ello. Sobre la vida que había tenido antes, sobre lo pequeño que solía sentirse en la inmensidad del espacio. Ahora, sin embargo, ahora se le había dado un atisbo de algo más grande. Y por primera vez en su vida, no solo le tenía miedo a lo desconocido. Él tenía curiosidad. Isen sonrió. ¿Sabes qué? Creo que me gustaría aprender a parpadear. Malcolm soltó una risa cansada. Entonces, bienvenido al club, chico.